Con nuestro curso de Dejemos que vengan acerca de el protagonismo de nuestras infancias. Y antes de iniciar la clase, hermana Irene, ¿nos puede presentar en oración, por favor? Sí, claro. Oremos, mis hermanos. Bendito y buen Padre Celestial que estás en los cielos, en esta noche, Señor, en este día, Padre Santo, te damos las gracias porque nos permites estar aquí en este curso, Padre, para conocer más y más de ti, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque siempre pones a nuestros hermanos para que nos hablen de tu palabra, Señor bendito. Bendice a nuestro hermano William, Señor, y a mi hermano Iván, a todos, Señor, los que estamos aquí, Señor, que vamos a escuchar. Padre Santo y bueno, llénanos de tu Espíritu Santo para entender, Señor, todo lo que nuestro hermano nos va a explicar, Señor. Padre Santo y bueno, muchas gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros que vamos a escuchar, en especial a mi hermano William y a mi hermano Iván, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias por todo, Señor. Humildemente te pedimos todo esto en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues ni modo, Amén. William, ya te comprometieron, vas a tener que darla. Ah, es cierto. Se acepta la bendición. Gracias, hermana Irene, muchas gracias. Bueno, hermanos, en esta ocasión, para esta quinta clase, tenemos otra maestra invitada que no habíamos tenido anteriormente, nuestra hermana Artemisa Torres. Algunos de ustedes los conocen, otros no. Ella es estudiante de quinto semestre en la licenciatura de Teología en la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, ¿no? Ahí también colabora como coordinadora del seminario. Ella ha tomado diversos cursos como masculinidades sin violencia, desarrollo de habilidades socioemocionales, migración y movilidad, corrupción, entre otros, ¿no? Así como diferentes cursos teológicos como uno titulado El Dios del Antiguo Testamento. Actualmente está estudiando un diplomado en tanatología en la UNAM, ¿no? Y también ha estudiado psicología pastoral. Ella se ha presentado talleres, ¿no? Acerca de las emociones, da acompañamiento pastoral y por supuesto como predicadora en algunas comunidades de fe. Y también es escritora, ha escrito artículos para la revista Signo de los Tiempos, hermanos. Entonces, somos bendecidos a contar con la presencia de nuestra hermana Artemisa. Ella ya no sé, ya ve que cada maestro tiene una dinámica distinta de la clase, entonces ella ahorita nos dirá si las preguntas son al final, si son durante la clase. Entonces, pues adelante, Artemisa, muchas gracias por acompañarnos y el espacio es tuyo. No, al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo y por el espacio. En cualquier momento interrúmpanme, por favor, no pasa nada. Abren su micrófono, en el momento en el que necesiten o requieran dudas, preguntas, quejas, con toda la confianza en cualquier momento, por favor, adelante con sus preguntas o comentarios. Bueno, voy a compartir la presentación que preparé para ustedes. Me dicen, por favor, en el momento en el que en el que la puedan ver. Ahí Ya se está. ve. Perfecto. Bueno, el tema que me tocó a mí es protagonismo infantil en la Biblia y algunas pistas o pautas para promoverlo el día de hoy, en la actualidad. La introducción nos dice, en las escrituras encontramos diversos ejemplos donde se pone en relieve el protagonismo infantil. Aunque no ha sido tal vez tan notorio, vamos a ver ahorita durante la presentación que sí hay varias lecturas en las que se presenta las infancias y también vamos a ver un poco de qué forma se nos presentan y cómo nosotros podemos utilizar eso el día de hoy para la reflexión dentro de nuestras comunidades.
Es un tema complejo y hasta paradójico cuando desde la mirada adulta pretendemos analizarlo y ofrecer propuestas. Pues porque tenemos una idea de jerarquía, ¿no? Como de que, bueno, pues nosotros ya lo sabemos todos, somos los adultos que tenemos respuestas y tenemos como que la idea de que de las infancias, pues más que aprender, nosotros vamos a enseñar. Entonces, en ese sentido, puede resultar paradójico pretender que vamos a tenerlos como los protagonistas de alguna lección. La voz y el actuar de niños y niñas marcaron escenas y provocaron cambios y reacciones en su entorno. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque justo de ahí vamos a partir para entender este protagonismo infantil. La niñez se enfrenta a múltiples problemáticas actuales. Es de todos conocido, no solo en nuestro país, sino en todas partes, que sufren de violencia, abuso, niños que andan migrando solos, desigualdad, los efectos de la tecnología, etcétera. Y es importante que nombremos por su nombre, tal cual, valga la redundancia, pero es importante nombrar las cosas. La violencia es violencia y se tiene que nombrar porque si no se nombra no se reconoce. Entonces, en ese sentido, durante esta presentación, ustedes van a ver que pues las cosas se pronuncian tal cual. Y no es con el afán de herir susceptibilidades ni de escandalizar a nadie, pero sí es importante, justo como se los comenté, nombrarlo porque lo que no se nombra no se ve y lo vamos dejando como basurita debajo de la alfombra. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para preparar y abonar el terreno que posibilite un protagonismo infantil más sensible y consciente desde la parte adulta y también más espontáneo, más confiable y natural desde y para la propia niñez? En esta presentación van a encontrar muchas preguntas. Voy a mover esto, espero que no les estorbe mucho. Ahí está. Aplicar el término protagonismo al ámbito de la niñez puede resultar incómodo y paradójico para quienes la circunscriben a un periodo de edad, a una inmadurez física, emocional y cognitiva que toma como referencia el ideal de adultez, justo lo que les mencionaba hace un momento. Si yo me veo desde este pedestal de soy el adulto que ya todo lo sabe, y entonces veo al niño con esta inmadurez física, con esta vulnerabilidad, y tomo esta jerarquía de, bueno, pues entonces yo todo lo sé, nos va a obstaculizar para ver esta importancia y todo este aporte que tenemos cuando le damos ese protagonismo a los niños. O para quienes consideran al niño y a la niña sujetos a quienes se requiere guiar, educar e instruir de tal manera que no pueden desligar la presencia de un niño o una niña con la de un adulto responsable de ese acompañamiento. Aquí les quiero señalar que no es que esté mal que guiemos, obviamente, no es que no tengamos que educar o instruir, pero el enfoque que le vamos a dar a esta guía, a esta educación, a cómo vamos a educar o a criar a las infancias, es el punto que queremos hoy rescatar, es el punto al que le queremos dar pautas. Una cosa es que yo guíe, como ya les comenté varias veces, desde el yo sentirme infalible, que no me equivoco, que tengo todas las respuestas. Entonces yo estoy aquí en mi jerarquía y entonces veo al niño como alguien que pues tal vez no tiene mucho que aportar o no tiene nada que aportar. Y entonces esta distancia que yo estoy creando entre mi posición de adulto y la posición de la infancia es a lo que nos estamos refiriendo en estas líneas. Sí, vamos a acompañarlos, vamos a guiarlos, vamos a educarlos, vamos a criarlos, pero tratando de que esta distancia en la que yo me coloco muy por encima del niño
se vea disminuida, sea una relación más horizontal en la que podamos a- educarlos, pero desde un acompañamiento más cercano, desde un acompañamiento que los vea a ellos como sus iguales, como que también tienen mucho que aportar y se preste para la escucha, se preste para la escucha atenta. La percepción puede cambiar si damos un giro a la noción de la infancia. Para ello nos apoyaremos en la siguiente afirmación. La niñez como parte importante del orden social. Los niños como grupo social con sus propias relaciones específicas con los adultos y las estructuras de poder. Y los niños en cuanto personas que tienen sus propios pronósticos y significados. Si alguno de estos conceptos o alguna de estas ideas les causa alguna confusión, les repito con toda confianza, me dicen y lo tratamos de aclarar, de que sea un poco, a veces las palabras pueden confundir, entonces cualquier cosa de estas que les cause un poco de confusión, me abren su micrófono y me dicen porque yo no los estoy viendo, ¿vale? Visto así, el panorama cambia. Concibiremos a las niñas y a los niños en el aquí y en el ahora de determinados contextos, formando parte de una realidad, miembros de un entorno compartido y copartícipes en las construcciones de las condiciones de un presente. Tendemos mucho a decir, es que son el futuro. Están aquí, están en nuestro presente. Sí van a ser los adultos del futuro, pero ahorita ya están aquí y son parte de la realidad que estamos viviendo todos. En ese sentido es importante que no extendamos esa idea de son el futuro y entonces los vamos como dejando de a un lado en la construcción de nuestro presente. La niñez como lugar de respuestas. Hermanos, ¿quién me hace favor de leer Juan capítulo 6 del 1 al 13, por favor? Juan, ¿qué? 6, versículo 1 al 13. Ajá. Dice así, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Ante la pregunta de que Jesús le hace a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? La respuesta del discípulo se limita al ámbito de lo material, de lo económico. Los recursos monetarios no son suficientes. O sea, imagínense para alimentar a 5,000 personas. O sea,
sí estamos hablando de recursos bastante grandes, bastante importantes. Luego es el discípulo Andrés quien ofrece otra respuesta. Es interesante que se ponga en relieve el nombre del adulto que da cuenta de la presencia y el ofrecimiento del niño. Fíjense cómo nos está diciendo que Andrés, este adulto, que pues era una persona que seguramente en medio de estas, imagínense este escenario, estas 5,000 personas, y en medio de este escenario, si vamos a imaginarlo así, una jerarquía, ¿no? Está Jesús, están los discípulos, están estos 5,000 y abajo están las mujeres y los niños. Viendo esta jerarquía, este discípulo que se llama Andrés nota a este que está hasta abajo, ¿sí? Y ahí, por eso nos está diciendo, Andrés está volteando a ver a este niño, a esta personita que está hasta abajo de esta, nada más para visualizarla así, no es que esta jerarquía exista como tal, sino nada más para poder hacer esta visualización de cómo él nota a este niño. Y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? En el texto no se menciona si los discípulos o el mismo Jesús cuestionaron o animaron a la multitud a presentar sus reservas para compartir entre todos. Es decir, no se pusieron a decir, oigan, ¿quién tiene? ¿Quién va a compartir? ¿Quién puede aportar? Lo que sí vemos es la iniciativa de un miembro del gran grupo, que es un menor de edad, y quien por su propio pie asume que algo puede ocurrir al decidir mostrar y compartir su refrigerio. Luego viene la solicitud de sentar a la gente, Jesús agradece a Dios la donación del niño y culmina en un doble milagro donde no solo se alimentaron los 5,000 y muchos más, porque la escritura nos aclara que dicha cantidad no incluía a mujeres y a niños, sino que además sobraron 12 canastas de pan. La acción del niño refleja el desapego a lo material. O sea, imagínense un niño con pues lo único que tenía probablemente era lo único que tenía. Y entonces él en lugar de decir, oye, me voy a guardar esto porque seguramente es mi comida de 2 o 3 días, recordemos que era una sociedad muy precaria, o sea, los niños no tenían su domingo, los niños no tenían esa capacidad que tal vez hoy tienen de que nosotros como adultos vamos y les damos para que se vayan a gastar a la escuela o cosas así. La situación de los niños era todavía más precaria que la que presentan hoy. Entonces, este niño, en medio de tener prácticamente nada, las 3 cositas que tiene, las pone a disposición, pero además la inocencia de este niño, o sea, de verdad les invito a que lo visualicen. La inocencia de este niño de decir, pues toma, ¿no? O sea, él no estaba pensando, ay, no, pues ¿cómo? ¿Quién va a comer? ¿Cómo mis 2 panecitos van a alimentar a estas personas? O sea, en su enorme generosidad, en su inocencia, él no está pensando en yo quién soy para dar lo poco que tengo. O sea, todo esto que él pudo haber pensado en, no, pues van a decir, ¿cómo crees que con eso van a comer? O sea, todo esto, estas ideas y estos prejuicios que podríamos tener, y su corazón le dictó, ve y llévalo, y fue y lo hizo. Esta renuncia a su posición, a su pequeña y a su pobre posesión material y al desinterés por el que se nos revela, es a través de eso que se nos revelan las respuestas y las soluciones a los males de la realidad que requieren de una actitud solidaria, de gestos generosos, de compartir con esperanza para buscar el bien común. Guardar o acumular un bien perecedero en aras de compartir, no guardar, perdón, o acumular un bien perecedero en aras de compartir y dar solución a una necesidad del grupo con quien convive, ¿no es este el acto protagónico de un niño ante una situación crítica? ¿Dónde encontrar respuesta a los conflictos? ¿Dónde podemos encontrar respuesta a los conflictos de nuestro tiempo? Es decir, a través de esta acción
todo esto que les acabo de comentar, podemos ver una resolución para nosotros como adultos, aprender de esta respuesta del niño para resolver los conflictos que aún hoy en día se nos presentan. En este texto bíblico, Dios nos recuerda que el protagonismo infantil revela la aquí como la actitud de desapego que nos hace desprendernos de todo egoísmo. El aquí en la imaginación que no tiene lógica ni fronteras, lo que les decía. Pues como con 2 panecitos voy a alimentar a 5,000. O sea, en su imaginación, pues eso era posible. El aquí de la confianza plena en que puede haber un mejor porvenir. El aquí del sueño de lo que sí se puede lograr cuando se asoma la solidaridad, la empatía, el amor a nuestra comunidad. El aquí en el anhelo de una nueva realidad. El acto protagónico de este niño, que a lo mejor en todo, cuando nosotros lo platicamos en la iglesia o lo predican o lo predicamos, tal vez en medio de todo esto no hemos puesto tanta atención a este pequeño niño, pero sí es un acto protagónico que da lugar al milagro de Jesús, al milagro que alimenta, que da esperanza, a la bendición compartida que alcanza una multitud y trasciende hasta nuestros días. El siguiente relato nos habla de los niños como espejos del reino. Vamos a leer Marcos, un hermano que me haga favor de buscar Marcos 10:16 y otro hermano o hermana que me haga favor de leer Lucas 18 del 15 al 17, por favor. Lucas 18 y Marcos 10. Yo tengo Lucas 18, Por favor. pero ¿qué versículo será? 15 y 17. Del 15 al 17, por favor. Ok, dice, traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchas gracias, Iván. Marcos 10, versículo 16, por favor. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Muchísimas gracias. Antes de empezar a leer la presentación, me gustaría que notáramos algo en Lucas. No sé si le hemos prestado todos atención. Yo, cuando estaba preparando esta clase, me puse a pensar, me gusta hacer este ejercicio de imaginar y estaba pensando en la persona o las personas que presentaron a estos niños. No sé si eran sus mamás, sus papás, sus tíos, sus primos, no sé, no nos dice obviamente el texto quiénes son estos adultos que rompen este protocolo y se acercan al maestro y le dicen, mira, bendice a este niño, a esta niña. En este ejercicio de pensar y de imaginar, para esta persona o esta mujer o este hombre quien haya presentado a estos niños, esos niños eran protagonistas. Es interesante que notemos cómo para estos adultos reconocían el valor de estos niños y no tenían esa idea de decir, no, ¿cómo voy a molestar al maestro acercándole a mi sobrino, a mi hijo, a mi hija? O sea, ellos sabían la importancia y el valor de estos niños. Y a pesar de que los discípulos los reprenden y no sé, en este ejercicio de imaginación, a lo mejor los discípulos los voltearon y se les quedaron viendo feo, así de, oye, ¿cómo se te ocurre venir a molestar al maestro con tus niños? Estos adultos de verdad entendían qué importancia tenían y cómo estos niños iban a ser recibidos por el maestro.
Entonces, Jesús los recibe, los bendice y los abraza, como nos dice Marcos. O sea, fíjense cómo llega más allá, ¿no? O sea, no solo los recibe, sino les da esta muestra de amor, esta muestra física de amor y de cariño. La infancia refleja el reino de Dios. ¿Y cómo lo refleja? A través del juego, del ruido, del movimiento, de la espontaneidad. O sea, estos niños probablemente, pues, o sea, para ellos, si bien Jesús era un ser que les inspiraba amor, confianza, respeto, pero seguramente no lo veían como nosotros lo vemos hoy, ¿no? O sea, no sé, si ahorita se nos presenta Jesús, pues, seguramente la mayoría de nosotros nos vamos a tirar al piso, nos vamos a hincar. Pero estos niños seguramente, pues con su inocencia, sonrieron, lo abrazaron. Entonces, estos niños rompieron esta barrera y se acercaron a él con toda la inocencia y con todo el amor espontáneo que puede llegar a demostrar un niño. Estos relatos hacen una crítica al adultocentrismo que margina o silencia a la niñez, ¿no? Esta respuesta inmediata del discípulo de, no, 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 váyanse para allá. Y seguramente era como de, ay, estos niños, qué escandalosos, ¿no? Y nos pasa en muchas comunidades, así como, está el culto y entonces los niños están gritando y es como de, a ver, niños, silencio. Y se entiende, ¿no? Se entiende porque, bueno, estamos en el culto y pues no vamos a tener ahí a niños gritando, pero es una acción que para nosotros ya es como muy cotidiana, ¿no? Porque el foco principal o el protagonismo lo tenemos los adultos y entonces vamos marginando en ese sentido a la niñez. La pregunta y la reflexión es, desde la adultez, ¿cedemos espacio y lugar para que ellos tomen presencia protagónica y se conviertan en sujetos de bendición y de admiración? El reino de Dios es lúdico, hace ruido, se mueve, irrumpe y nos invita a abrazar, a tocar, a mirar, a acompañar, a bendecir y a amar a los más vulnerables. Ya nos lo recuerda Rubén Alves, es un teólogo brasileño. Si tienen oportunidad de leerlo, es bastante interesante. Nos dice, pobres, mujeres, niños, migrantes, todos ellos aparecen en la literatura bíblica como representantes de los vulnerables y débiles hacia quienes Yahvé muestra aprecio y concede privilegios especiales. Cuando se logre percibir a la niñez como señal de bendición, como presencia del Dios vivo y como reflejo del cielo en la tierra, estaremos en el camino hacia otra realidad más digna y saludable, más generosa, más amorosa, más empática, más equitativa, más sensible. Y les invito a todos y a cada uno de ustedes que en ese etcétera ustedes también vayan sumando estas cualidades, porque hay muchas y seguramente si se dan a la tarea de esta reflexión encontrarán muchas más aportaciones a esta realidad. El siguiente texto que vamos a revisar es Mateo 18, versículo 1 al 6. Por favor, si alguien me ayuda a leer. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos los vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Fíjense cómo
aquí abiertamente, explícitamente, Jesús coloca al niño o a la niña en el centro como un modelo de grandeza de Dios. O sea, qué mayor muestra de protagonismo, ¿no? Y aquí me gustaría puntualizar algunas cosas. Es importante cómo vamos a transmitir este texto a los niños. Si bien nos está hablando de que son un modelo, es importante que seamos cuidadosos al transmitírselo a los niños para que no les creemos expectativas que tal vez ellos no pueden y no tienen por qué cumplir. Eh, el mensaje es que aprendamos de ellos y como les decía un poquito más arriba, que nosotros hagamos la reflexión de si nos está faltando ser más generosos, más amorosos, más empáticos, más sensibles, más espontáneos, todas estas cualidades que pueden ser necesarias para este modelo de grandeza del reino. Pero no vamos a exigirle a los niños de nuestras comunidades religiosas que tienen que portarse de esa forma. Es importante que les hagamos saber que así como son niños amados y son niños abrazados y son niños que Dios los ve así como son, porque también tienen defectos, porque también son imperfectos, y no crearles esta expectativa de que tienen que ser niños perfectos para cumplir con este modelo, sino que así como Dios a nosotros como adultos nos ama y nos acepta con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, a ellos también. Y desde estos pecados, desde estas equivocaciones, errores o defectos que puedan llegar a tener como niños, desde ahí también son este modelo de grandeza del reino. Entonces, sí quisiera transmitirles que seamos muy cuidadosos con esa forma en la que la transmitimos. Y la otra cosa que me gustaría puntualizar es el término el que nos maneja aquí de humillarnos. Es en un sentido de no ser soberbios, no de que esperemos que alguien se someta o que alguien tenga que humillarse en el sentido más negativo de la palabra, de que tenga que estar por debajo o tenga que ponerse de tapete, como decimos coloquialmente, sino es en un sentido de como adultos, y como les comentaba desde un principio, caemos en este sentir que ya todo podemos y como yo ya soy un adulto autosuficiente, ya todo sé, ya todo puedo, pues llegamos a llenarnos de alguna u otra forma de cierta soberbia. Aquí el llamado a humillarse es en ese sentido, a dejar de lado esa soberbia que siempre nos va a cegar y que aparte nos va a llevar hacia un camino más egoísta y bajar hacia esa bueno, hacia esa equidad, ¿me entendieron? Y no caer en esa soberbia de querer sentirme por encima de nadie. Este relato también simboliza que la infancia debe estar en el corazón de la comunidad. Está llamado a superar desigualdades, especialmente de género, y reconocer el valor de los pequeños. Vale la pena reflexionar el lugar que damos a nuestras niñas y niños en los diferentes ámbitos de la vida, en nuestra casa, en la iglesia, en la escuela, en la familia. Preguntarnos si son prioridad en la puesta en marcha de acciones y les asignamos espacios donde de manera simbólica y real son visibilizados, si forman parte de los eventos y celebraciones importantes de la vida y de la comunidad y de la iglesia y de la escuela. Recordemos que Dios elige a aquellos a quienes la sociedad margina y denigra, a aquellos a quienes la mayoría considera indignos. Los elige para ser canales de su revelación e instrumentos para dar salvación y vida a otros. ¿Recuerdan ese texto en el que le preguntan a Jesús quién pecó para que naciera enfermo, con alguna discapacidad? Y Jesús dice, nadie pecó, es para que se vea, se revele la grandeza de Dios, ¿no?
Entonces, es importante verlo desde ahí. Escuchar la voz de la niñez en el Antiguo Testamento, ahí tenemos el relato de Segunda de Reyes 5, del versículo 1 al 14, no lo vamos a leer en este momento. Ahí encontramos el caso de un adolescente. Les voy a resumir un poco el relato para que no lo tenga muy presente. Es una chica, una joven que es como la sirvienta de la casa de un hombre muy poderoso. Este hombre se enferma de lepra y esta niña, a pesar de que es pues la criada, rompe igual este protocolo y desde todo su amor hacia las personas a las que sirve, le dice: oye, ve con el profeta, llévalo con el profeta. Fíjense cómo la esposa de este hombre rico escucha a esta niña, que además de que es una niña, está a su servicio. Y entonces la escucha y lleva a su esposo con el profeta, y entonces el esposo es curado de la lepra. ¿Qué actitud, valores y características encontró esta adulta en esta niña como para hacerle caso en un tema tan delicado como era curar la lepra de su marido? La adolescente pertenecía al pueblo de Israel y se encontraba como sierva, era una cautiva sirviendo a la mujer de Naam, quien era considerado un varón prestigioso, poderoso, general del ejército del rey Aram. Pensar en que una sirvienta pueda aconsejar a su jefa resulta inconcebible, y aparte en esa época todavía más. Y más aún si ese consejo proviene de una menor de edad. Sin embargo, gracias a esta valiente intervención, gracias a la voz sencilla y honesta de quien conoce el poder de Dios y de quien ha sido testigo del actuar del Creador a través de los profetas, es que nuestra protagonista tiene la certeza de echar mano de su experiencia y generosidad para dar solución segura a una problemática cercana. De nueva cuenta, al igual que el niño que compartió sus peces y sus panes, la Biblia nos muestra casos en los que la búsqueda natural y sencilla del bienestar común resulta fresca, espontánea y viable cuando proviene de la voz de la niñez. Los niños no llegarán a ser partícipes activos en la sociedad a menos que se les dé la oportunidad de practicar la expresión de sus opiniones y a que hagan una aportación a las decisiones. Es decir, si nosotros no los escuchamos, no nos prestamos a tomarlos en cuenta, pues vamos a perder bastante. ¿Para qué prestar atención a la palabra de las niñas y de los niños? ¿Qué pasa cuando se toman en cuenta sus opiniones o reflexiones? ¿Importa recuperar sus expresiones orales o escritas? Escuchar la voz de las niñas y los niños puede cambiar destinos, como lo hemos visto en los textos anteriores. Ante una propuesta que da una niña, pasa esta solución que puede ofrecer gracias a que hay un oído atento, hay una persona que no echa en saco roto lo que una menor de edad puede aportar. El pedagogo italiano Francesco Tonucci promueve la convicción de que las niñas y los niños son capaces de levantar su voz y compartir ideas y alternativas para vivir en una mejor sociedad y ciudad. ¿Qué tan a menudo los adultos callamos para que los niños y las niñas hablen? ¿Con qué frecuencia lanzamos preguntas con la disposición consciente de permitir que las respuestas nos sorprendan y nos inviten a mantener un diálogo reflexivo y a tomar posturas decisivas? Es importante que prestemos atención a esto. Muchas veces preguntamos, nosotros ya teniendo la respuesta, ¿no? Les hacemos preguntas a los niños porque nosotros queremos escuchar la respuesta que ya tenemos en nuestra cabeza. Y justo esta pregunta que les acabo de hacer nos está diciendo, nos está cuestionando al respecto. O sea, ¿realmente estoy esperando que la respuesta de este niño sea algo de lo que yo también voy a aprender, que sea una respuesta que me sorprenda, y esto, o la estoy esperando desde ya el prejuicio que yo tengo de que me responda lo que yo ya sé?
Necesitamos relajar nuestra escucha de tal manera que la ansiedad de oír respuestas lógicas o acertadas no nuble nuestra capacidad de percibir la lógica de Dios en la voz de la niñez. Los niños han sido considerados como objetos silenciosos y libres de preocupaciones, y no se les ha tomado en cuenta como personas competentes y autónomas que tienen su propio punto de vista. En este aspecto, valdría la pena revisar cuáles son los espacios físicos y temporales en los que las niñas y los niños cercanos pueden volcar su voz. Por ejemplo, en entrevistas sobre temas actuales, en asambleas de planeación, en el boletín de la iglesia, en el periódico comunitario. Si logramos promover ambientes y una cultura que escuche la voz de la niñez, estaremos avanzando hacia un entorno más sano, más libre de maltrato. ¿Por qué? Porque los vamos a tomar en cuenta con más respeto, más consciente y más cercano al protagonismo de la niñez. Y por supuesto que nosotros también nos vamos a ver muy enriquecidos con sus palabras y con sus enseñanzas, con todas sus aportaciones. Ahora algunas pautas para promover este protagonismo infantil. ¿Por dónde podemos empezar? En primer lugar, hemos de tomar conciencia de la presencia de los niños y las niñas en nuestro entorno. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué les interesa? Ahí es importante quitarnos estos prejuicios. Si el niño viene a la iglesia, pues le tiene que interesar Jesús, y le tiene que interesar Dios, y le tiene que interesar la lección del día. Y si bien eso es importante, también es importante que nosotros los escuchemos y que quitemos esos prejuicios y los dejemos que se expresen libremente y les tomemos atención a qué les interesa a ellos, no a lo que yo como adulto creo que les tiene que importar. ¿Qué es lo que piensan, que sienten? Para ello será necesario reeducar nuestra mirada y nuestros oídos para centrar nuestra atención hacia sus preciadas vidas. La primera pauta es nombrar lo propio. Las niñas y los niños tienen su particular manera de percibir y experimentar la vida. A veces sus percepciones ante un hecho, un fenómeno o una realidad pueden tener un sentido literal, pero otras veces pueden estar cargadas de simbolismos y tienen la posibilidad de compartir lo que ven, y cuando tienen la posibilidad de compartir lo que ven, lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan respecto al mundo, a las relaciones, a la familia, a los problemas, se pone en marcha un sentimiento de valía y presencia que les permite fluir y actuar con mayor seguridad y confianza. Si nosotros les damos espacios en los que ellos puedan expresarse libremente, nos vamos a ver enriquecidos con sus aportaciones. Entonces, si nosotros les damos ese espacio, vamos a ver grandes resultados, hermanos. Es importante que fomentemos estos espacios para que ellos puedan expresarse. Ellos saben que al ser cuestionados y a la vez escuchados con una actitud atenta por nuestra parte, van a encontrar los canales para aflorar su voz interna, sabiendo que nosotros o que el interlocutor no los va a juzgar ni a violentar. A lo mejor este término violentar les suena muy fuerte, pero el hecho de negarles esta posibilidad de expresarse libremente es una forma de violencia. El que ellos se expresen y nosotros empezamos a decirles, no, 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 eso no es así. No, 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 tú estás mal. Hay formas de corregirlos sin llegar a neutralizar sus opiniones, sin llegar a tacharlos de equivocados. De esta manera, un niño o una niña puede poner en palabras lo que le acontece, lo que observa, lo que le agrada o disgusta. Es alguien que puede levantar la mano y hacerse escuchar. Alguien cuya presencia se hace visible y audible. Ay, perdónenme, hermano, es que tengo una perrita que es un poquito latosa. Discúlpenme si escuchan ahí su vocecita. Perdón. Alguien cuya presencia se hace visible y audible y puede provocar inquietud, sorpresa, novedad y propuesta en su entorno.
El desafío entonces es establecer relaciones de horizontalidad con la niñez, animando a la participación verbal, escrita o corporal de ideas. Ay, perdón, este cuadrito siempre me estorba un poco. Ahí está. Posturas, sentimientos, preocupaciones en un marco de respeto y aceptación. La otra pauta, déjenme mover este cuadrito. Ahí está. Es el valor de la mirada. Mirar a los niños con los ojos puede tener varias connotaciones según el contexto o interpretación de cada quien. Puede ser una mirada de amenaza, de intimidación, de juicio o de agresión. Pero para el caso que nos ocupa, nos centraremos en la mirada que busca reconocer el valor de la presencia de aquellos o aquellas que pueden pasar desapercibidos o ajenos al interés de un grupo social. La mirada que da el mensaje de me importas o eres visible para mí. Es una manera de recuperar y fortalecer el protagonismo de los niños y de las niñas de nuestro entorno. Tiene que ver con un sentido de profundo respeto por el otro y por la otra, que son reflejo de lo divino y parte de nuestra comunidad y de nuestra humanidad. A veces tenemos esta costumbre de callar a los niños nada más con la mirada, ¿no? A lo que se refería al principio de esta mirada de intimidación. Y si bien pues es parte de nuestra educación, también es importante esta mirada en las que les decimos, eres parte de nuestra comunidad y eres una parte importante. Esta mirada de amor que les dé seguridad y que les dé confianza. Harold Segura nos recuerda cuando hablemos en el culto, bueno, aquí no hay misa, pero cuando hablemos en el culto, revisemos cómo es nuestra mirada, nuestros gestos físicos y los espacios en que les estamos enseñando la palabra y cómo los escuchamos, si es que los estamos escuchando. Todo lo que comuniquemos debe llevar el sello del amor, del respeto, del reconocimiento del otro como igual, del afecto, en fin, de la ternura encarnada. De sus derechos y obligaciones. Como comunidades de fe, debemos no solo inculcar una sana espiritualidad, además hacer a las infancias conscientes de sus derechos civiles, legales, como una valiosa herramienta de autocuidado para crear un escudo de dignidad con el que se puedan proteger. Es más probable que ante un tema de injusticia o de maltrato puedan expresar o acercarse a alguien de su confianza para exponer su inconformidad, su protesta o su desazón. Si el niño le enseñamos que no lo deben de tocar, que no lo deben de golpear, que él tiene derecho a tener su espacio, entonces el niño se va a hacer reconocedor de estos derechos y los va a exigir. Le estamos dando una herramienta para que el niño se cuide y se proteja. Los anima a apropiarse de sus derechos, así como denunciar cuando algo les afecta a ellos o a otros niños cercanos a ellos, para ir formando una cultura del buen trato y sentando las bases para un mundo más justo y más pacífico. También es muy importante nutrir la autoestima. Uno de los mensajes básicos y constantes que la infancia debe escuchar y experimentar es, eres muy importante, eres digna y digno de un buen trato. Cuando se saben dignos y amados y se reconocen sus cortas vidas como señales de realeza, se siembran semillas que germinan en posturas protagónicas, de tal manera que con firmeza, confianza y afirmación puedan expresarse y moverse con mayor libertad y espontaneidad en cualquier entorno. Aquí les vuelvo a recordar lo que les comentaba. Es importante darles este mensaje de que son importantes, son dignos, sin llenarlos de prejuicio, sin llenarlos de nuestras propias expectativas. Eres muy importante, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Eres digno, pero tienes que cubrir estas expectativas. Es importante que los aceptemos como son,
si bien están en crecimiento, si bien les estamos dando pautas y herramientas para que ellos vayan madurando, vamos a aceptar sus equivocaciones y sus errores, como lo decía en la anterior diapositiva, con el sello del amor y del respeto. La otra pauta es que las opciones creativas ante los conflictos. Cada vez que un niño o una niña se enfrenta a un conflicto, ya sea entre ellos mismos o con algún adulto, la salida clásica es buscar culpables y dar la razón a quien tenga el mejor argumento o la evidencia de salir ganador de la situación. Pero cuando se presentan una serie de alternativas cuyo criterio es todos podemos estar bien, no tiene que haber un ganador, o no exista una sola solución, sino haya varias soluciones que dejen un poco más en paz y conforme a varios o a todas las personas involucradas en el conflicto, optamos por la paz. Nuestros protagonistas descubren que existe no uno, sino varios caminos para resolver los conflictos y buscar respuestas más creativas. Desde un inocente piedra, papel o tijeras para definir un turno o hasta un podemos hablar del tema que nos está generando un conflicto. Hacer juegos de dramatización, así como aplicar las opciones en situaciones cotidianas y reales. Es decir, no necesitamos que llegue el conflicto. Desde las escuelas, desde los espacios en los que estamos nosotros enseñando a los niños, podemos hacer estos juegos de dramatización de, a ver, ¿qué pasaría si Pepito le quita su mochila a Juanita? ¿Cómo vamos a responderlo? A ver, vamos a juntar el grupo. ¿Cómo el grupo nos puede dar opciones de cómo resolver este conflicto? Y entonces les vamos dando estas herramientas, este abanico de posibilidades para enfrentar las dificultades. El toque físico necesario. Nos hemos cuestionado si las niñas y los niños que tenemos a nuestro alrededor, con los que convivimos, les agradan las muestras físicas de afecto de los adultos. ¿Les pedimos permiso para abrazarlos o para darles un beso? ¿Podríamos estar invadiendo su espacio vital? Nos hemos cuestionado si nosotros estamos invadiendo su espacio vital o transgrediendo su privacidad cuando sin más nos acercamos y los tocamos. A través del diálogo, de las interacciones, ahí también podemos usar este juego de dramatización. Podemos ir observando y podemos ir descubriendo qué es lo deseable y lo más saludable para cada uno. Esa es otra cosa importante. No vamos a unificar al grupo que tenemos de niños. No vamos a decir, bueno, pues como a este sí le gusta que lo abracen, entonces yo voy a llegar y voy a abrazar a todos. O como a Pepito le gusta el color azul, pues entonces todo va a ser azul. Es importante el detenernos a ver las necesidades y las respuestas de cada uno. Jesús nos puso ejemplo de lo vital que es el contacto físico. ¿Se acuerdan que hace un rato nos leía la hermana cómo lo abrazaba, ¿no? Al tomar a este niño con amor en esta escena tan emblemática. El aspecto físico es una condición necesaria, es importante para construir la sensación de seguridad, la cual resulta vital para el desarrollo integral de toda persona, de manera especial en la infancia temprana. Pero recuerden estos parámetros, ¿no? De preguntarle al niño si le gusta, si no le gusta, si está de acuerdo y tener presente el espacio vital del niño y su privacidad. Les hemos preguntado de cuántas maneras podemos organizar el mobiliario, qué diseños o dibujos les gustaría plasmar en las paredes y en las ventanas ya sea de su recámara, también de nuestra casa, porque al final también son parte de nuestra familia y a lo mejor el niño no le tomamos tan en cuenta para cuando vamos a pintar la casa, si también le gusta el color y también en su espacio del salón en el que los tenemos en las iglesias, si se sienten seguros o contentos en ese lugar, si prefieren los lugares abiertos o cerrados para determinados juegos o acciones.
En los ámbitos en que se desarrollan, se invierten recursos en equipamiento, en mantenimiento, en limpieza y en decoración de sus espacios. Otros ejemplos de espacios de y para la infancia pueden ser el mural donde se plasman sus producciones artísticas, el boletín o el periódico donde comparten sus poemas, sus pensamientos e ideas. Ahí es importante que también les demos el espacio para que ellos se expresen, al menos en el ámbito de la comunidad de fe en nuestras iglesias, si ellos quieren escribir algo que tal vez no sea un relato bíblico. Vamos a darles también ese espacio, hermanos. También es una expresión de su espiritualidad que ellos nos quieran expresar cómo es su vida diaria, cómo es las relaciones en su familia, en su escuela, que quieran escribir un poema de su amiguito de la escuela, que quieran escribir un poema del parque al que asisten. Y hay que darles también ese espacio, no hay que limitarlos a todo lo que vamos a poner en el mural o en el pizarrón de la iglesia, todo tiene que ser referente a algo bíblico. Si no tiene que ver con algo bíblico, entonces ya no les damos el espacio. Es importante que también ellos puedan expresarse en todas estas ámbitos de sus vidas. De esta manera, el protagonismo infantil también va a ejercer su acción y se va a hacer presente en lo visual y lo simbólico de cada espacio. Ya existe otro tipo de espacio aún más importante, el ambiente de la convivencia y aprendizaje mutuo, la certeza de saberse aceptados, valorados, escuchados, amados en ese entorno o espacio temporal puede ser decisivo para que niños y niñas desplieguen sus saberes y creatividad. Otra vez es importante que no los limitemos, que no les vayamos nosotros diciendo por dónde tienen que ir. Es que tienes que escribir solo de esto o solo puedes dibujar de esto, para que ellos puedan aportar su esencia personal, individual y también desarrollen su liderazgo. De sobra sabemos que el juego es vida y expresión en la etapa de la infancia. Es el medio de aprendizaje, es generador de salud física y emocional. Entendemos que tal vez el espacio de la iglesia no es un lugar para que ellos jueguen o estén así, no sé, no se van a poner a jugar fútbol ahí, ¿no? Pero sí hay que ver de qué forma podemos adecuar el juego para que sea parte de su experiencia en la comunidad de fe, para que también sea expresada libremente. Cuando se abre la puerta al juego, va a surgir el ruido, la risa, la creatividad y la imaginación. ¿No son acaso estas características que los adultos vamos perdiendo con el paso de los años? Cada vez que pensemos en la infancia, hemos de recordar que el lenguaje del juego es esencial y que hemos de romper con nuestra seriedad y estructura adultocéntrica para dar paso a la espontaneidad. Tenemos que ver de qué forma convivimos con ellos sin que nosotros seamos los únicos que importemos en el espacio. Como les repito, sí es importante eh, que tengan este respeto y que no haya este grito o este ruido que interrumpa el culto, pero también es importante que ellos tengan un espacio. Hay comunidades en las que pues tienen su salón aparte y entonces pueden ahí ellos interactuar, ¿no? Hay que ver y hay que prestar también los espacios y ser un poquito flexibles, no ser tan estrictos para que ellos también puedan desarrollarse con el juego, que es parte vital y esencial en su desarrollo. Asimismo implica que nos despojemos de protocolos de supuesto orden y rigidez, que renunciemos a lo convencional desde la mirada adulta para crear ambientes lúdicos que mucho tienen que ver con el reino de los cielos. Un niño y una niña que juegan desarrollan diversas habilidades y actitudes, afrontan retos, aprenden a resolver problemas, descubren fenómenos, se cuestionan la realidad. Hermanos, es bien importante que les demos el espacio para cuestionarse.
A veces va a haber cosas que no vamos a saber cómo contestarles. Yo me acuerdo cuando era niña, iba a la iglesia, yo decía, ay, pero ¿con quién se casó Abel? O sea, cómo Abel se fue y entonces ya había otras personas. Y yo me acuerdo que no, nunca tuve respuesta. La respuesta la tuve ya ahora que ya estoy bastante grandecita. Tardé toda mi vida sin tener esa respuesta. Y no vamos a tener todas las respuestas, pero sí vamos a poder acercarnos a alguien más y decirle al niño, yo no lo sé, es importante ser honestos y reconocer que hay cosas que no sabemos, pero sí vamos a acompañarlos a buscar esa respuesta. Vamos a dejarlos que se expresen y a decirle, vamos juntos a buscar respuestas. Yo voy a ser parte de tu proceso de encontrar, de cuestionar, pero también de ir encontrando estas respuestas. A través del juego también se van a enfrentar a la frustración, van a empezar a aprender a lidiar con la frustración. Fíjense qué importante es el juego, cómo nos va a cómo los ayuda a desarrollarse en muchas áreas y cómo eso los va a ayudar también como adultos a tener las herramientas que tal vez nosotros no logramos desarrollar adecuadamente. Pero también a través del juego sueñan, asumen diversos roles, dramatizan el mundo adulto, proyectan sus miedos y sus preocupaciones. En fin, el juego es también el escenario donde el protagonismo de la niñez se asoma con fuerza, libertad y espontaneidad. Denme un segundo porque me estoy quedando sin pila. Permítanme. Juan, ¿me puedes pasar el cargador y también la extensión que dejé ahí, por favor? Gracias. Historias que cuentan. De sobra sabemos el impacto no solo a nivel intelectual, sino emocional que tiene el narrar historias donde los niños y las niñas pueden asimilar valores, proyectar sueños y descubrir alternativas a situaciones adversas similares a las que ellos pueden experimentar en su realidad. De allí la importancia no solo de propiciar espacios donde se narren cuentos o historias, que por lo general son seleccionadas desde la mirada e interés del adulto. Fíjense qué importante es muchas gracias, darles ese espacio, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? No limitarlos y decirles, ay, tienes que, solo escribir o solo narrar o solo ver cosas del texto bíblico. Si nosotros les damos este espacio y esta libertad, fíjense todo lo que ellos pueden ir desarrollando, sino que los propios niñas y niños inventen sus propias historias que puedan dramatizar y proponer alternativas de solución hacia las problemáticas que experimentan en sus vidas, ya sea sobre abuso, sobre contaminación, sobre violencia, sobre delincuencia. Ahora que hay tanto esto del bullying, es importante que les demos ese espacio para que también dentro de nuestras comunidades de fe, obviamente es muy importante en nuestra casa, en nuestra familia, pero también que les permitamos en nuestras comunidades de fe que se puedan expresar en todos estos sentidos. No solo, como les decía, vamos a reducirlos a que solo se limiten a los relatos bíblicos, pero también permite al grupo donde participan o a la comunidad a la que pertenecen crear lazos solidarios y acciones contundentes que ayuden a modificar las condiciones de vida. También hemos de revisar el enfoque con que se interpretan los relatos bíblicos cuando se acercan a la niñez. La mirada teológica o bien pueden presentar a un Dios autoritario, exigente, serio, vigilante y lejano, o al Dios amoroso, tierno, cercano y confiable que pueda acompañarlos en el caminar de cada día. Hermanos, es importante que su fe, que la fe que les vamos a transmitir a los niños, sea una fe que está cimentada en el amor y no en el miedo. Estas frases de, ay, Dios te va a castigar. Dios te está mirando. Hay que tener mucho cuidado con estas frases porque entonces en lugar de tenerle confianza y amor a Dios, empiezan a tenerle miedo, porque es un Dios que los está vigilando para ver en qué momento hacen algo y en lugar de corregirlos con amor, los va a castigar. Nuevos lentes en la familia.
Pensar en el protagonismo de la niñez requiere esfuerzos continuos, como lo que está haciendo ahora Iván y nuestra hermana del Departamento de los Niños. Estos esfuerzos para que el seno familiar y también en nuestras iglesias se enfatice que la presencia de los hijos, de las hijas, de los niños en general, implica generar ambientes de seguridad y confianza que posibiliten el diálogo respetuoso y espontáneo, reconociendo la pertinencia de límites sin caer en el autoritarismo y sí permitiendo la fluidez de expresión oral, corporal, artística. La educación se enfrenta a la apasionante tarea de formar seres humanos para quienes la creatividad y la ternura sean necesidades vitales y elementos definitorios de los sueños de felicidad individual y social. Esto nos lo indica Assmann. Importa hablar del tema de la construcción de la autoestima y la afirmación con sentido hacia los hijos y las hijas y recuperar el ámbito familiar como espacio donde sus capacidades, esfuerzos y cualidades son reconocidos y donde también hay cabida para manifestar cualquier emoción. Otra vez, nuevamente, la importancia de darles la confianza de que se expresen para fomentar estos espacios. Cuando un hogar y los miembros que habitan en él están puestos y dispuestos para ser refugio y campo seguro para la infancia, entonces podemos decir que el Evangelio se está haciendo presente, que la conversión a la vida plena está dando su fruto, pues allí está Jesús actuando y sus joyas preciosas brillando. Comunidad de fe para los favoritos del reino. Una comunidad que se aprecie de ser portadora del mensaje de Jesús ha de revisar que sus valores y vida interior estén encaminadas a servir y potenciar a las niñas y a los niños. Ha de recuperar la mirada de Jesús hacia quienes representan lo sencillo y vulnerable de la sociedad. Ha de fomentar la confianza plena en el Dios de la vida y ha de celebrar la alegría de ser familia y caminar hacia el bienestar común. Les voy a dar ya espacio para que me expresen dudas, comentarios, cualquier cosa que quieran manifestar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, abro el espacio para escucharlos. Sí, hermana, yo tengo un comentario. Adelante, por favor. Estoy muy de acuerdo con usted lo que nos ha dicho con respecto a darles esa confianza a los niños para que nos puedan contar todo, hermana, porque a veces como no hay la confianza con los padres, con los abuelos, no se acercan a nosotros, pero si nosotros les damos esa confianza, ese interés, ese amor para escucharlos, para que expresen todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos deseen saber, nosotros como adultos, pues estar dispuestos a aclararles, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, porque, y gracias a Dios, hermana, ahora los padres, son muy diferentes a los de antes, porque antes nuestros padres nos relegaban, nos decían, ay, no, tú no puedes escuchar esto, y menos del sexo, hermana. Claro, Nada más empezaron a platicar de sexo los padres, no, tú vete para allá, tú no debes escuchar esto. Y ahora no, hermana, gracias a Dios y a que los padres ahora se preparan, se preparan sobre todo académicamente, o sea, yo se lo digo por mí porque yo no tuve un estudio así, una carrera, bien establecida. Estudié mi primaria y mi secundaria ya casada, con hijos y todo. Y me sentí tan bien, hermana, tan satisfecha de que me dieran mi certificado de primaria y el de secundaria, claro, porque cuando yo estaba chica no tuve la oportunidad porque éramos muchos hermanos, tuve yo 16 hermanos, se imagina, pues mis padres no nos pudieron dar escuela, claro. este,
nada más y los padres de antes eran muy cerrados, hermana. Decía, no, no, mi papá decía, no, con que sepas escribir, leer y escribir y hacer cuentas, dice, para que no te hagan tonta con el cambio cuando vayas a la tienda. Entonces, pues nos limitaron mucho, hermana, por falta de economía, por cultura, pues no sé, ¿verdad? Pero sí influyeron muchas cosas en nuestra formación como personas, como seres humanos, como niños, como jóvenes, como adultos. Y entonces, pues eso mismo les enseñamos a los hijos. Yo, por ejemplo, pues yo no, como no tuve estudio, pues batallaba para ayudarles en las tareas y para platicar con ellos, porque yo decía, pues, qué les enseño si yo no aprendí nada? Este, pero gracias a Dios, hermana, mis hijos, pues pudieron salir adelante estudiando ellos solitos, llegaban y se ponían a hacer su tarea. Yo nada más les decía, pónganse a hacer su tarea y lo que no entiendan, pues, acuérdense de lo que vieron ahí en la escuela, porque pues yo no puedo explicarles muchas cosas que no lo sé. Y pues gracias a Dios, hermana, pues ahí van, ahí fueron terminando algunos su carrera, otros no, y así. Y pero sí, hermana, influye mucho la educación que recibimos nosotros como padres, este, muy cerrada, muy ignorante, muy, todo. Y eso, pues, sí, como que sí nos afectó mucho a nosotros y más a ellos. Claro. Gracias. No, gracias a usted. Y aquí también la tarea y el llamado es para todos. Sí como padres, sí como familia, pero también es el llamado a nosotros como comunidad de fe. También nosotros ser ese espacio seguro, ese espacio de escucha atenta, ese espacio en el que los niños, como bien lo menciona la hermana, se puedan expresar libremente, sin prejuicios, y que tengan esa libertad de acercarse y decir, oye, es que pues tengo dudas sobre el sexo, ¿no? Y que no nos vamos a escandalizar y entonces vamos a poder acompañarlos, ¿no? Como les comentaba, no vamos a tener todas las respuestas, pero sí vamos a acompañarlos a buscar más esa información y a que no caigan en prejuicios. Adelante, Alfa, por favor, y después mi hermano Iván. ¿Qué pasa, hermana? Soy Alfonso. Hola, Este, Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por recordarnos que los niños a través del juego aprenden y se relacionan. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Y les decimos, aquí no vienes a jugar. Y pues ya han de decir, pues qué aburrido. O sea que, y fíjate que a veces en otros contextos no somos así. O sea, en mi caso, siempre me ha gustado jugar con mis sobrinos, con los niños. Creo que soy muy infantil en cierto sentido, pero en la iglesia soy muy rígido. Y entonces creo que tenemos ese concepto erróneo y yo creo que hasta aprenderían mejor jugando. Este, Definitivamente, lo harían mejor y se nos olvida. Somos demasiado rígidos ya en el templo. definitivamente. Recuerden, de hecho, hay sistemas educativos basados en el juego, ¿no? Si tienen la oportunidad de ver el trabajo de Paulo Freire y habla, también toca ese punto. Si si nosotros queremos que los niños aprendan el texto bíblico, sí es parte de ese aprendizaje el juego, porque justo lo acaba de decir Alfonso, ellos aprenden así, es su forma de aprendizaje, no van a aprender como nosotros, porque aparte nosotros también fuimos niños y también necesitamos ese espacio para jugar y a veces termina el culto y entonces los adultos
seguimos en nuestras charlas de adulto y lo que les mencioné un poco en la presentación, esta parte adultocéntrica, y seguimos sin darles ese espacio porque nosotros estamos enfocados en relacionarnos con otros adultos y entonces ahí los niños ya tienen ese espacio para andar jugando y corriendo, pero tampoco les prestamos atención. También los vemos que empiezan a correr y si acaso los volteamos a ver es para decirles, te vas a caer y no grites, ¿no? Y seguimos sin darles ese espacio para que este juego sea parte de su aprendizaje y no sea nada más un juego que se salga de control, ¿no? Que el niño, pues a lo mejor ya se empujen o llegue a un descontrol. Iván, por favor. Sí, gracias, Artemisa. Todos estos prejuicios, ¿no? Que nos dices a lo largo de la clase, de no tengan estos prejuicios con los niños, no les pongan altas expectativas, ¿no? Más bien no los presionen con sus altas expectativas. Pues nosotros los tenemos, ¿no? O los teníamos. Entonces, pues ahí también es trabajar uno mismo para que no pase eso a los demás. Eso por un lado. El otro, me llama la atención que bien vemos en los evangelios, principalmente a Jesús siempre ayudando y estando de parte de los grupos vulnerables, incluso defendiéndolos. Me llama la atención que al menos yo solo en este caso de los niños, es la única vez que veo que Jesús en los evangelios ocupa esta figura violenta de Mateo 18, donde dice, y cuidado donde alguien haga tropezar a alguno de estos mis pequeñitos, porque mejor le sería atarse una cuerda al cuello y echarse al fondo del mar. O sea, qué tan importante es para Jesús este grupo, que es la única vez que yo veo que para defenderlo o referirse a la integridad de ellos, utiliza una imagen tan violenta, ¿no? Obviamente es una figura, ¿no? Pero es el único grupo con el que dice, pues mejor sería ahogarse, ¿no? Aquel que haga tropezar a esto. Y qué bueno que lo mencionas. Te agradezco mucho que lo hayas notado. La autora en la que me basé para hacer esta presentación, ella cuando utiliza el texto deja fuera ese versículo. Y yo lo quise incluir a propósito justo por eso. Y te agradezco mucho que lo hicieras notar, porque justo, ¿no? De tal forma eran valiosos para ellos. Y además de que eran valiosos para ellos, yo creo que Jesús notaba la influencia que podemos ejercer en ellos, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser responsables de cómo nos vamos a dirigir a ellos. Eh, a ese grado de que si no vamos a hacerlo bien, mejor cuello, ¿no? O sea, a ese grado nos está diciendo Jesús, tómenlo con responsabilidad. Así de importante es cómo se van a relacionar con ellos. Te agradezco mucho que lo notaras. Me pareció, no quise dejarlo fuera porque me pareció muy importante que notáramos esa parte, porque aparte en ese relato nos quedamos como con esa parte bonita, en la de cómo Jesús y los niños, y tal vez inconscientemente dejamos de lado eso, porque esa parte va dirigida a nosotros como adultos. Ahí esa parte nos la está diciendo Jesús directamente a cada uno de nosotros, de que seamos muy cuidadosos en cómo nos estamos relacionando con las infancias. ¿Alguien más? Nos quedan unos minutitos. Si ya no hay nadie más, ningún otro comentario. William, por favor. Ya, eh, pues agradecer tu participación y pues me quedo reflexionando en esta parte de los cuidados en los textos que leímos. Tal vez me salga un poco de la temática, pero creo que no, en vías de los cuidados. No estamos exentos de, bueno, ahorita lo que hemos visto, por ejemplo, en las series como de Marcial Maciel, lo que ha pasado con el liderazgo de la luz del mundo, lo que ha pasado en algunas otras pues tradiciones de fe, donde por dejar de lado, por omitir
transmitir eh, el mensaje de los pequeños, se va haciendo ese problema grande, grande, grande. Al menor detalle, actuar, darles voz, creerles, si bien no vamos a juzgar y actuar precipitadamente, pero sí, todo este trabajo desde la primera clase hasta, bueno, creo que todavía falta una clase y con tu participación el día de hoy, pues tener cuidado. Ellos son la parte más importante, las niñas, los niños, son pues nuestra razón incluso de reunión, no sé, no sé cómo está la asistencia de niños en nuestras congregaciones, pero son un gran motivante, ¿no? Entonces, tener cuidado, no estamos exentos, no estamos exentos, y me quedo con lo que dijiste o con lo que se abordó del niño que imaginó, y eso nos invita a Jesús, ¿no? Imaginarnos en la cuestión de la parte de compartir esos panecillos y esos peces, este, ¿por qué no imaginar que sí iba a alcanzar y así actuar nosotros, ¿no? Porque nos invita a vivir en el reino e imaginar que si participamos todos, vamos todos y todas, ¿no? Y vivir en esas, no lo digo despectivamente, en esas fantasías, que son buenas, ¿no? En esa imaginación de que pues, sí podemos establecer el reino con lo mínimo. Gracias, Artemisa. No, gracias a ti. Sí, de que no hay imposibles. Imaginarse que todo es posible. Realmente es la fe que no tiene límites. El niño dijo, esto es lo que tengo, lo pongo al servicio, lo pongo con todo el amor, con toda esta generosidad, y como dice William, tal vez con esta fantasía de decir, pues aquí vamos a comer, a lo mejor una migaja, pero vamos a comer. Y otra cosa que menciona William muy importante, sí, 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 lo que nos menciona tiene todo que ver con el tema. Lo tocaba en las pautas. Es importante decirles a los niños que tienen derechos y que ellos sepan que no pueden ser violentados, porque eso les va a crear les estamos dando esta herramienta que la expuse como un escudo de dignidad. Y también ahí entramos nosotros como adultos, y también lo mencionaba, la presentación ya se la pasé a Iván. No sé si tengan algún grupo donde la puedan compartir, pero si la requieren, se la pueden pedir directamente a Iván para que la puedan revisar, estas pautas. Y ahí también es importante el cómo nosotros vamos a alimentarles la autoestima. Un niño amado, un niño reconocido, es un niño que va a saber defenderse de mejor forma ante un abuso de cualquier tipo. Si nosotros les vamos fomentando esa confianza en sí mismos, va a ser un niño que va a disminuir potencialmente su riesgo de sufrir abusos. Entonces, de ese tamaño es importante, hasta ese grado llega lo que nosotros le vamos a transmitir a los niños. Sí podemos, no vamos a encerrarlos en una burbuja en la que nada les va a pasar, porque aparte no se trata de eso. Nuestra función al acompañarlos es darles herramientas, y algo bien bonito que decía nuestra hermana Irene. Lo que yo viví, la experiencia que yo tuve, me va a ayudar también a decir, bueno, yo no tuve estas posibilidades, pero ahora estas posibilidades que yo no tuve, y no me estoy refiriendo a posibilidades económicas, ¿no? Sino a educación, a crianza, todo esto que nos decía la hermana Irene, ¿no? Pues antes no había esta libertad, no había estos espacios. Ahora que están estos espacios, lo que yo voy a hacer con estos espacios es ponerlos a disposición del niño. Lo que yo voy a hacer con estos espacios es fomentar esa confianza, todo esto, para darle estas herramientas, porque esa es nuestra función. Y como le comentaba la hermana Irene, esta función es de los padres, pero también es de todos los que acompañamos
cualquier infancia que esté cercana a nosotros. Muchísimas gracias, William. Muy interesante lo que nos compartes. ¿Nadie más que tenga algún comentario? Yo nada Bueno, más agradecerte, Artemisa, Dios te bendiga y que sigan estas pláticas, estos cursos que son muy importantes para nosotros, que aunque ya somos adultos, pero sí nos sirven para aconsejar a nuestros nietos, pues, sí, a nuestros nietos, porque ya pues nuestros hijos ya crecieron, ya son jóvenes, ya son adultos, y nada más agradecerte. Muchas gracias, Dios te bendiga, y mucho gusto muchísimas en gracias. saludarte. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a Iván por invitarme. Muchas gracias por el espacio. Siempre, siempre es importante poner al servicio cualquier, cualquier cosa cualquier conocimiento que vamos adquiriendo. Y ahorita lo volví a mencionar nuestra hermana Irene. Pues esto que estoy aprendiendo se lo voy a transmitir a mis nietos, también a sus hijos, aunque ya estén grandes, ¿no? Lo mencionaba un poco, a veces necesitamos reeducarnos. Y les repito, la presentación está disponible para cualquiera de ustedes. Este, Reeducar nuestra mirada, ¿no? En alguna de las diapositivas venía esto, el que empecemos a quitarnos del centro, pues es que aquí los adultos somos nosotros. Y también lo decía nuestra hermana Irene, y sí es cierto, cuando yo era niña también era como de, no, 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 esta conversación es de adultos, tú vete para allá. Y entonces los íbamos marginando, ¿no? Entonces, aún esas cosas siguen pasando. Entonces, también esto es importante que como adultos vayamos eh, cambiando ciertas cosas. También nos lo transmitía Alfonso. A lo mejor yo como adulto en mi casa juego mucho con los niños, pero en la iglesia soy más estricto. Pero ahorita esto que presentamos el día de hoy me ayuda a entender que el juego es parte de cómo ellos van a aprender. Entonces, todo esto sí es dirigido a los niños, pero también es importante que nosotros como adultos vayamos reeducándonos porque crecimos en otra cultura y esto ahora nos va a ayudar a fomentar espacios de mayor crecimiento y espacios más sanos para nuestras infancias. Y pues la agradecida soy yo, les agradezco muchísimo su atención. De verdad fue un gusto haber estado hoy con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Estoy a su disposición si cualquiera en algún momento quiere platicar, tiene alguna duda que le surja más adelante. Me pueden contactar a través de Iván y con toda la confianza estoy a su disposición. Les agradezco muchísimo. La hermana Normita quería hablar. Adelante, por favor. Pues pasa a todos. Gracias, Artemisa. Es, es un gusto poderte escuchar y que nos hayas dado este tema, perdón, haber compartido un poquito de lo que has aprendido, pues nos deja una enseñanza para nosotros como adultos, los que trabajamos con los pequeños y los que estamos en contacto con ellos, pues los aprendemos y conocemos a nuestros pequeños con el paso de los sábados, vamos sabiendo cómo, cómo poder comunicarnos con cada uno de nuestros pequeños, cómo escucharlos, cómo entender sus inquietudes. Entonces, es, es muy importante que podamos seguir teniendo este tipo de temas que pues no se queden aquí, que puedan ser escuchados para todos los hermanos, para los que tienen hijos, para los que tienen nietos, como nos menciona nuestra hermana Irene, para que se abran más oportunidades para nuestros pequeños.
para que no se callen a veces lo que piensan, lo que sienten y que puedan expresarse, porque muchas veces no lo hacen nuestros pequeños, se quedan con esa interrogativa en su mente, ¿no? De que si digo esto, me critican o me callan o algo. Entonces, darles esa confianza a nuestros pequeños de que si nos hablan, pues los vamos a escuchar, ¿no? Te agradezco muchísimo, nena. Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, como les comentaba, ¿no? El compromiso es para todos. Los que no tienen hijos, quienes no tenemos niños en casa, el compromiso es para todos, porque las infancias son parte vital de la comunidad. Les comentaba un poco eso, ¿no? O sea, ay, es que los niños son el futuro. Sí, efectivamente. Digo, son parte de nuestro presente, necesitan ese espacio, necesitan ese protagonismo, necesitan ser escuchados, necesitan ser parte activa del presente, pero justo eh, eh, como nosotros actuemos con ellos en este presente, es los adultos en los que se van a convertir. Y sí, eso nos corresponde a todos, independientemente de quien tenga niños o quien no tenga niños, al ser un grupo tan vulnerable, el compromiso y la responsabilidad de cómo vamos a dirigirnos hacia ellos es de todos. Y vuelvo a repetir, ¿no? Esto que comentaba Iván de tal forma nos está señalando Jesús la importancia del grupo de los niños, que nos está diciendo, si tú te equivocas con ellos, o sea, cuello, ¿no? De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos todos, absolutamente todos. Entonces, pues nuevamente les agradezco el espacio. Dios les bendice en gran manera. Paz a ustedes. Señor, gracias Padre por este día. Gracias por habernos permitido llegar a este horario y podernos conectar a esta clase tan interesante. Señor, sabemos que los niños son tan importantes para ti como cualquier otra persona, Padre. Y sabemos que nosotros de adultos somos los responsables de enseñarle a estos pequeños tu palabra. Señor, ayúdanos para que estas palabras que se dijeron el día de hoy nos lleguen y las podamos poner en práctica, Señor mío. Señor, te pido por la vida de todos mis hermanos aquí conectados, que tú seas con ellos todos los días de su vida, que el día de hoy les des un buen descanso y el día de mañana, si tú lo permites, nos des un buen día para que podamos hacer todas nuestras actividades, Padre. Te agradezco infinitamente, Señor, eh, la vida de todos nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.